El pasado de Bleach es algo que a todos los verdaderos fans nos causa mucha intriga, por lo poco que se sabe. Hace no mucho descubrimos quiénes fueron los miembros de la primera generación del Gotei 13. Nos mostraron más cosas sobre el pasado del Rey Espíritu, el dios del universo de Bleach y mucho más. Sin embargo, en esta tercera parte veremos el pasado de otra parte importante en este último arco. Por esto hoy hablemos de el pasado del Imperio Quincy y el nacimiento de la guerra. En el último arco fueron revelando varios fragmentos que nos mostraron cómo fue la historia de los Quincy, en especial en el primer arco de la Guerra Sangrienta. Hay pocas cosas que se saben sobre estos, pero ahora vamos teniendo un acercamiento de cómo fue la historia de los mismos, ya que combinando lo que vimos en el manga, pudimos desvelar de manera más clara todo el pasado del Imperio Quincy. Vamos a ponernos cómodos porque este pasado es bastante interesante. Empecemos por el primer conflicto de todo, que fue el equilibrio de los mundos. Cuando los Hollows aparecen, deben ser purificados por los Shinigamis y ser enviados a la Sociedad de Almas, pero los Quincy's no tienen esta capacidad. Ellos directamente extinguen todo lo que queda del hueco y por ende el alma, así que el conflicto principal empieza aquí. Los Shinigamis siempre intentaban dialogar con el Imperio Quincy, supuestamente, tratando de llegar a un acuerdo para evitar que esto continúe desequilibrando todo y termine destruyendo ambos mundos. Sin embargo, los Quincy siempre rechazaron el acuerdo y continuaron con los exterminios. Aquí llegamos a esta escena que vimos en el segundo corte, donde el mismo equilibrador de los tres mundos llegó en persona a negociar un pacto de no agresión entre los Quincy y Shinigamis. Aquí el rey Quincy volvería a rechazar la oferta, alegando que era una trampa, y efectivamente el capitán de la División Zero hace el primer movimiento para sellar el poder de Yhwach, y lo logra, bajando así el nivel de poder del rey Quincy. Ahora, el Imperio Quincy aquí no era conocido como Wanden Rage, sino como League Rage, cuyo estandarte era este, de 3 aspas. Muy bien, en el tercer corte, que se estrenará en los próximos meses, tiene una parte del manga que adaptará sí o sí, donde vemos el pasado de los Quincy, pero en ese momento no sabíamos cómo ubicarlo en el tiempo. Pero ahora, con el recuerdo que nos dieron en el capítulo 24 del segundo corte, claro que tenemos una idea más acertada. En este recuerdo conoceremos a un joven Buzz Bee y un joven Yugram, donde nos muestran cómo vivieron ellos los días de gloria del Imperio Quincy. El manga nos da una pista clave: los estandartes. Aquí los símbolos del Imperio Quincy corresponden al League Rage, la época donde Yhwach sería sellado. Es decir, este recuerdo se ubica mucho antes del encuentro entre Yhwach e Ichibei. ¿Por qué? Porque en este recuerdo el rey Quincy usa su poder, usa The Almighty. Así que lo ubicaremos justo antes de esta reunión con Ichibei, justo aquí. En dicho recuerdo vemos que Yhwach iba conquistando países. En uno de esos, Buzz Bee dice que este sujeto quemó su aldea con el extraño poder que tenía, conquistando las tierras del norte. Y luego vemos a Yhwach hablando con su oficial, muy cercano a él. En esta charla se revela que el Imperio Quincy conquistó todos los países posibles. Sin embargo, Yhwach le responde que no hay solo países, sino también la Sociedad de Almas, y que para vencerlos necesitará un nuevo ejército que llamará Steam Riders. La escolta de Yhwach llega a una aldea y anuncian estar reclutando miembros para un ejército que conquistará la Sociedad de Almas por órdenes del Lord Yhwach. Esto lo dice un Quincy llamado Hubert. Es importante para entender esto, así que recuérdenlo.
En este momento, el rey en persona se presenta y desmaya a todos con su presión espiritual, a excepción de Yugram y Busby, que resiste a duras penas. Aquí su majestad dice algo clave, mientras usa su Almighty. Él dice que venía a buscar algo, a un niño con un poder similar, Yugram. Y no solo eso, sino que lo llama su mano derecha. En este momento transcurren 3 años después de que se vio al Lee Rage como Imperio Quincy reclutar a los Steam Riders, y vemos a Yugram como capitán del Imperio, pero el logo de su gorra corresponde, atentos, al Wandenrage, el símbolo de 5 espinas, y el subcapitán Hubert, que estuvo en el reclutamiento de los Steam Riders, también está en este recuerdo, cuando el Wandenrage ya había nacido. Significa que en esos 3 años sucedió la reunión con Ichibei y Yhwach, donde su poder fue sellado, pero este Quincy estuvo ahí como su escolta personal. En teoría, este sujeto de aquí es Hubert, que estuvo presente durante el Lee Rage y el nacimiento del Wandenrage. Así que en estos 3 años terminó el Imperio Lich Rage y nació el Wandenrage, donde Yugram ascendería como capitán. Ahora viene lo importante: ¿dónde se ubica la invasión Quincy y el exterminio de la raza? Ya que estos son eventos muy importantes, pero se desconoce la ubicación de cada uno. Pensaríamos que Yhwach atacó al Gotei 13 cuando aún eran el Lee Rage, ya que Yugram estuvo presente en ambos, pero no. Cuando ellos atacaron la Sociedad de Almas, eran el Wandenrage, y seguramente aquí fue cuando murió su escolta personal. Pero entonces, ¿por qué decimos que aquí fue donde murió? Porque en este combate, el comandante Yamamoto activó su Bankai y asesinó a muchos de todos los Quincy's que estaban ahí presentes. Y cuando vemos el combate entre Yhwach y Yamamoto en la Sociedad de Almas, él dice que el ejército de esqueletos son todas las almas que murieron por su espada, y entre todas esas almas se encuentra Hubert. Significa que él estuvo presente durante la primera invasión. Pero entonces, ¿significa que Yugram y Busby y el resto de Quincy's estaban en la guerra? No lo sabemos, pero es probable que no. Sabemos que cuando sucedió la invasión Quincy al Gotei 13, Yugram ya era un capitán, es decir, un miembro importante. No tendría motivos para no estar en la invasión al Gotei 13, a menos que se cumplan 2 posibilidades. O los Steam Riders no fueron a la pelea principal para quedarse ocultos, o estos Steam Riders sobrevivieron a esa invasión. Ahora, muchos creían que la invasión al Gotei 13 y el exterminio de los Quincy's sucedían al mismo tiempo, pero no, sucedió en tiempos diferentes. Tal parece que luego de la invasión al Gotei 13, los Shinigamis decidieron exterminar a esta raza, comenzando el genocidio a gran escala. Todo esto lo sabemos por las escenas nuevas que tuvo Uryu Ishida leyendo el diario de su abuelo. Este último evento, el exterminio de los Quincy's, es del cual se sabe muy poco, porque en este momento fue que Yhwach y el resto de su ejército se ocultó en esa dimensión oscura donde estaban todos los Quincy's. Muy bien, ahora en términos de historia, conocimos solo 3 etapas del Imperio Quincy: el Lich Rage, el Wandenrage, y en este tercer corte vamos a conocer el Imperio Celestial, el que se alza por encima de todos, un símbolo de 6 aspas, llamado Worldwall. Pero nos falta por saber algo importante: ¿qué sucedió entre el Lee Rage y el Wandenrage? Ya que faltaría el régimen de 4 aspas. Es poco probable que se conozca si hubo un régimen de 1 aspa o de 2, porque no hay indicios de que estos existieran. Intuimos esto porque el caballo personal de Yhwach tenía el símbolo del Lee Rage, pero 5 años antes, cuando Busby vio cómo el rey Quincy quemó la aldea,
este mismo caballo no tenía ningún símbolo que diera indicios de que existió un régimen anterior al Lee Reich. Así que una de dos, o cuando sucedió esto era el régimen de dos aspas, o este y el primero jamás existieron, y todo esto del Wandenreich inició solo con el Lee Reich. Aún así, faltarían por descubrir si existió un régimen de 4 aspas antes del Wandenreich, aunque si sucedió duró muy poco. ¿Por qué creemos que el régimen sí existió? Solo tenemos una posible pista de que haya existido, y es un personaje que porta este símbolo, el Stienreiter Lil Barrow, que reveló ser el último Quincy al que Yhwach le dio poder, es decir, fue de los últimos soldados de la élite, y en su ojo, que siempre está cerrado, tiene este símbolo, pero es posible, no significa que sea el símbolo del régimen de 4 aspas, solamente es una teoría porque podría tratarse simplemente de un tatuaje casual. Pocas cosas sabemos del pasado de los Quincy's, no por falta de información, ya que ahora con las nuevas escenas del anime pudimos combinarlo con lo que nos mostraron en el manga y así armar esta línea de tiempo que estuvimos haciendo durante todo el video. Primero, sucedió la conquista de muchos países y comenzó el Lee Reich. Yhwach empieza a reclutar un ejército que conquistará al Gotei 13, los Stienreiters, aún eran el Lee Reich. El equilibrador de los 3 mundos se reúne con Yhwach y sella su poder. Entre este momento y este de aquí pasaron 3 años, y luego Yugram ya es capitán del Imperio Quincy, pero ahora son el Wandenreich. Luego sucede la invasión al Gotei 13, donde la línea principal del Wandenreich murió a manos de los capitanes. Después, los Quincy's que sobrevivieron son exterminados por los Shinigamis, pero desde este momento hasta la primera invasión, ellos se ocultaron de alguna forma. Ahora, nuestra teoría es que existió un cuarto régimen o etapa del imperio, donde Lil Barrow recibió este tatuaje, y fue un momento que solo duró de 1 a 3 años quizás, ya que entre ese momento el Lee Reich pasó a ser el Wandenreich. Otra teoría que tenemos es sobre la existencia de las primeras dos, o existieron cuando eran un imperio pequeño, o jamás existieron y el Imperio Quincy nació como el Lee Reich. Con toda esta información que pudimos investigar recurriendo como siempre al material original, pudimos armar toda esta línea histórica del Imperio Quincy, sus etapas y los momentos históricos que marcaron a esta raza. Hay algunas cosas que todavía no se explican del todo y algunas otras que quedan en el aire, como por ejemplo, si los Stienreiters estuvieron presentes durante el asedio al Gotei 13, si fue así, ¿cómo escaparon? Sabemos que Yhwach no murió a manos de Yamamoto ese día, y existe la posibilidad de que haya usado la sombra para escapar junto con los miembros restantes de su ejército, pero es solo una teoría, ya que por lo menos ahora hay menos cosas que no sabemos, y existe la posibilidad de que el anime termine respondiendo la gran mayoría y así podamos saber con exactitud lo que sucedió durante todo el Imperio Quincy y el nacimiento de la Guerra Sangrienta de los 1000 años. Muchas gracias por ver este video, esperamos que lo hayan disfrutado. Un saludo a las voces arcanas que nos acompañan y continúan apoyándonos mes a mes. Tenemos una cuenta de Twitter, una página de Facebook y un servidor de Discord. Los enlaces estarán en la descripción. Así que, si eres un amante del anime y el manga, te invitamos a que te suscribas para disfrutar de mucho contenido relacionado. Dale a like si te gustó, comenta qué te pareció y compártelo, que eso nos ayuda mucho y esperamos que estés presente en el próximo video. Un abrazo enorme y hasta la próxima.